empezamos con la presentación del tema 23. Vamos a hablar de a ver qué partes tiene. Tiene 4 partes, como podéis aquí ver. La primera sería la introducción, luego la producción de los elementos curriculares para la clase de inglés, las razones, ¿no? O los motivos por los que vamos a elegir un libro de texto, el uso del libro de texto, materiales auténticos y materiales adaptados y cómo se involucran los alumnos en la realización de diseño de este tipo de materiales. Terminamos siempre con nuestra conclusión y nuestras referencias. Empezamos como siempre con la cita, explicando la primera parte de nuestra introducción, siempre, los desafíos a los que hay que enfrentarse, las habilidades que requieren los alumnos para poder superarlas y conseguirlas en el futuro. Conectamos el siguiente párrafo con la cita y nos vamos ahora ya al párrafo donde hablamos de los apartados y las partes que tiene el tema. En este caso, como os he dicho, son 4 y lo que vamos a ir haciendo pues es nombrando cada una de ellas. Primero hablamos de las razones de Brewster que da Brewster para producir materiales, luego los criterios que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un buen libro de texto, los diferentes materiales, diferencia entre auténticos y adaptados, y luego cómo hacer que los niños, involucrar a los niños en el desarrollo, en el diseño del material. Esta introducción terminaría como siempre con las 3 referencias legales, LOMLOE, 157 y 61, y ahora ya nos vamos directos a la primera parte del tema, en este caso la producción de los materiales curriculares de una lección. Aquí vamos a nombrar a un autor, a Brewster, que en el 2002 dio una serie de razones, en este caso 5. La primera de ellas que dio para poder realizar estos materiales de aula, de lección, es que a veces los libros de texto no dan suficiente práctica en algún tema en concreto en el que queramos profundizar, ¿vale? Y eso nos hace que teniendo ese tipo de materiales pues podamos profundizar algo más. Luego nos dice que algunos de los materiales que nos propone el libro de texto pues que no son apropiados para la clase, ya sea porque por su nivel de dificultad o porque no sean del interés de los alumnos. A veces queremos los profesores utilizar un tipo de metodología que no está incluida en la guía del libro de texto, como puede ser Flip Classroom, aprendizaje servicio, y con estos materiales pues la podemos llevar a cabo. Y por último, la última razón que da este autor, Brewster, es que a veces si el libro sigue una misma metodología todo el rato, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos o cualquier otra metodología, puede que las actividades sean repetitivas a lo largo del curso y de esta manera, creando tú tus propios materiales, pues puedes añadir variedad, ¿no? en la tipología de actividades que haces con tus alumnos. Nos vamos ahora a algunos ejemplos de materiales que podemos crear para nuestras lecciones. Yo he puesto aquí 9, ¿vale? Las podéis utilizar estos mismos o podéis añadir o sustituir por otros que conozcáis vosotros. El primero de ellos, un tablero con vocabulario interactivo donde los alumnos puedan ir añadiendo, modificando el diferente vocabulario que vamos a trabajar a lo largo de esa lección en concreto. Otro ejemplo podría ser juegos de role-playing, ¿vale? Específicos para esa lección, juegos de pregunta y respuesta, con cartas de pregunta y respuesta, proyectos de búsqueda cultural y mapas interactivos. Crear escenarios de entrevistas simuladas, hacer un libro colaborativo, de una historia colaborativa entre todos los alumnos, llevar a cabo la búsqueda de un juego, una actividad que trate sobre gramática y buscando diferentes objetos escondidos y un blog de clase. Bueno, estos son 9 ejemplos, como podéis entender hay muchísimos más y quizá algunos que vosotros conozcáis y podéis sustituir por estos de aquí. Quedaros con los que os gusten y los que no los podéis sustituir sin problema. Vamos ahora con el segundo punto del tema, sería en este caso los criterios que tenemos que tener en cuenta antes
de elegir y de usar un libro de texto. Bueno, en este caso volvemos a insistir en que la LOMLOE tiene un enfoque competencial y luego hablamos de los diferentes motivos que tenemos que tener en cuenta o que son válidos por los que debemos utilizar un libro de texto. Aunque trabajemos con una metodología basada, por ejemplo, en proyectos, el libro de texto puede ser interesante por varios motivos. En este caso he destacado 3. El primero es que nos da una estructura, ¿no? Pues estructura de una posible elección y además siempre nos dota de un montón de recursos. No todos ellos son adecuados o los vamos a usar, pero algunos de ellos sí que los podemos utilizar. El segundo de ellos es que además incorpora unas actividades interactivas, como pueden ser los proyectos colaborativos, la evaluación formativa y situaciones de aprendizaje ya creadas y además con carácter auténtico. Además, este tipo de los libros de texto están especialmente enfocados en el desarrollo de las competencias clave, como pueden ser, por ejemplo, la comunicación, el aprendizaje, resolver problemas, la colaboración o el pensamiento crítico. Esta serie de habilidades que, como nombramos en la parte inicial del tema, en la introducción, son necesarias para afrontar los desafíos del siglo XX. Después vamos a explicar, aquí vamos a citar a un autor, Jerome Bruner, y los criterios que él considera que debe tener un buen libro de texto para ser seleccionado. Y los vamos a explicar muy brevemente. El primero de ellos es este que veis aquí, el enfoque constructivista, luego que esté secuenciado y que tenga un aprendizaje progresivo, que esté contextualizado, por supuesto, que esté centrado en la comunicación, que incorpore estas actividades que hemos visto que nos van a ser muy útiles, estas actividades interactivas, buscamos que haya interacción entre los alumnos, que tenga diversidad cultural e inclusión, por supuesto, que haga uso de recursos tanto multimedia como tecnológicos y además que tenga integrada la evaluación formativa, que es tan importante. Nos vamos ahora al punto 3, el uso del libro de texto. ¿Vale? Y aquí en este apartado lo que vamos a hacer es dar varios ejemplos prácticos. Yo he puesto de nuevo 9, ¿vale? Pero de nuevo os vuelvo a repetir, os doy una gran variedad, pero quizás a lo mejor 9 es un exceso y lo podemos resolver con 5 o 6 ejemplos. Pero bueno, sí que os quería dar como una variedad para que luego tuvierais vosotros la capacidad de elegir estos mismos o sustituirlos por algunos que ya conozcáis, ¿vale? En este caso, ¿cómo podemos usar el libro en clase? Empezamos con una posibilidad que es, yo la he denominado la salida interactiva, ¿vale? Y como veis, he hecho una explicación rápida de cómo se llevaría a cabo esta actividad. Veis que aquí están las actividades secuenciadas gradualmente, proyectos colaborativos que lo hemos nombrado en la anterior, el uso de cómo vamos a utilizar estos materiales auténticos, cómo vamos a utilizar esta evaluación formativa, las reflexiones y la metacognición que van a hacer los alumnos, el enfoque competencial, las actividades auténticas y el feedback constructivo. Bueno, como veis, estos 9 ejemplos prácticos, lo que vamos a hacer es explicarlos brevemente o sustituirlos por algunos que conozcáis vosotros. 9 quizá, ahora dicho, viéndolo así, mientras lo estoy explicando, son muchos. Con que tengamos 5 o 6 sería más que suficiente. Nos vamos ahora a la parte número 4 del tema. En este caso hablaremos de los materiales adaptados y los materiales que son auténticos, que nos van a servir a la hora de trabajar con nuestros alumnos. Empezamos explicando que el uso equilibrado de estos dos tipos de materiales pues será la clave del éxito, y empezamos hablando de los materiales auténticos. Vamos a explicarlo de la misma forma, con la misma estructura. 3 características, 2 ejemplos y luego 5 limitaciones, ¿vale? Tanto de los auténticos como de los adaptados. En este caso, las características de los materiales auténticos, de los documentos auténticos, serán estas 3. Tienen autenticidad tanto cultural como lingüística, están basados en las situaciones reales de la vida y tiene una variedad tanto de estilos como de registros.
del lenguaje. Luego las actividades que podríamos incluir, pues serían actividades de comprensión auditiva, por ejemplo, escuchar una canción, ¿vale? Y otra es relacionada con la lectura. Leer, por ejemplo, un artículo de periódico. Aquí lo mismo, son dos actividades que yo propongo, pero que si las queréis y os gustan, utilicéis estas dos, y si no las podéis sustituir. Luego vienen las limitaciones que tiene, de acuerdo, este tipo de materiales, ¿no? Pues algunos, el nivel de dificultad es demasiado elevado para los alumnos. Pueden ser temas que para ellos no sean relevantes, ¿no? Porque no sean de su interés, porque no pertenecen a su cultura. A veces no están disponibles ni son accesibles. Nos lleva cierto tiempo, ¿no?, el preparar este tipo de materiales y de seleccionarlos, sobre todo, ver cuáles son los adecuados, y que luego a veces no se pueden adaptar, ¿vale?, para las necesidades que tengan o que tenemos con nuestros alumnos. Nos vamos ahora a los materiales adaptados. Como siempre, las tres características, al adaptarlos ya los podemos simplificar, reducir su dificultad, lo podemos contextualizar al nivel de los alumnos, tanto a nivel de dificultad como a nivel de interés, y debemos mantener la esencia del contenido original. Aunque lo adaptemos, no debemos de variar su esencia. Los ejercicios que podemos hacer con este tipo de materiales, pues un ejemplo, por ejemplo, de vocabulario, ¿vale? Lo que hacemos es que identificamos, por ejemplo, yo propongo aquí un ejemplo donde cogemos un poema original, lo transformamos, lo adaptamos tanto en vocabulario como en estructura gramatical que queramos trabajar con nuestros alumnos, y lo trabajamos en clase. O una actividad de escritura, una muy sencilla, continuar un libro original, ¿vale? Lo que hacemos es que hemos adaptado ese libro original, lo hemos hecho un poquito más sencillo, más adecuado al nivel de nuestros alumnos, y les exigimos que creen la continuación de la historia. Vamos a ver ahora con las limitaciones. Pues la primera, evidentemente, cuando hemos modificado un texto, pues ha perdido su autenticidad. A veces pecamos de ponerlo demasiado sencillo. Se produce una desconexión cultural al estar modificado. A veces es limitado, ¿no?, la cantidad de contenidos que podemos modificar o que podemos utilizar con este tipo de adaptaciones, y tenemos a veces los alumnos tienen cierta dependencia, ¿no?, de estas adaptaciones, porque si no las hacemos pues no serían capaces de seguir el contenido y se produce como una especie de necesidad de ellas. Terminamos el último tema con cómo vamos a involucrar a nuestros alumnos en la creación de estos materiales, ¿vale? Vamos a utilizar de nuevo a otro autor, en este caso Lev Vygotsky, que va a explicar las ventajas y vamos a poner después 3 ejemplos prácticos. Vygotsky, la primera ventaja que establece es que favorece la participación activa de los alumnos. Esto es muy importante para el enfoque competencial. Además, habla de que favorece además también el desarrollo de las competencias clave, de las 8 competencias clave. Y vamos ya con los ejemplos. El primer ejemplo sería, por ejemplo, una creación, ¿no?, de una historia, y lo explicamos brevemente, pues como los alumnos tienen que crear una historia, y lo que hacemos aquí, pues por supuesto, vamos a promover la competencia lingüística, la cultural, la de aprender a aprender. Luego puede haber en los proyectos audiovisuales, lo que hacemos es que los alumnos pueden crear, por ejemplo, vídeos cortitos o pequeñas presentaciones, y por supuesto aquí pueden desarrollar la competencia digital, además de la de comunicación y expresión. Y vamos con el tercer ejemplo, que sería la creación de postres educativos, ya sea de vocabulario, de algo relacionado con la gramática, o simplemente de aspectos culturales. Por supuesto, si hacemos algo cultural, la competencia relacionada con la cultura estaría desarrollada. Terminamos con nuestra conclusión, lo que hablaremos siempre de que el aprendizaje a lo largo de la vida del estudiante debe ser un aprendizaje permanente, y que es necesario el aprendizaje de la lengua extranjera para mejorar nuestra competencia comunicativa. Con esto terminaríamos hablando de la adquisición de las habilidades culturales básicas, que nos van a permitir desarrollar pues, nuestras habilidades sociales,
los hábitos de trabajo, el sentido artístico y, por supuesto, nuestra creatividad. Terminaríamos con las 6 referencias y esto sería todo.